y digestivo. Cervicalito. ¿Qué túnica tiene un órgano ocular? ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿A qué me da miedo? A ver, dime. No me digas, no sé, yo dije, bachilleres, ustedes no pueden decir no sé. No, claro que sabe. A ver tú, ¿cuántas túnicas? Falso, totalmente. 3 túnicas. Dígalo en orden. No. Te faltó una muy importante. La túnica submucosa. ¿Cuáles son las túnicas que vamos a estudiar? La túnica mucosa, la túnica submucosa, la túnica muscular y la túnica adventicia o serosa, dependiendo de lo que está el órgano. En este caso ya nosotros vamos a atravesar una serosa y nos vamos a introducir en otra serosa. Entonces hay una túnica serosa en los órganos que vamos a estudiar. ¿Cuáles son los constituyentes de la túnica del infante? ¿Cuáles son los constituyentes de la túnica mucosa? Piensen un poquito. ¿Cuáles son los constituyentes de la túnica mucosa? A ver, otro que está aquí ya se mueve. Ya se mueve. ¿Cómo que? Sub. Endotelo, subendotelo. Soy miocardio. Igualito, no, entonces cuando túnica tiene. ¿Por qué no comenzar ahí? No, si lo está leyendo no me sirve. ¿Saben por qué no me sirve que si lo están leyendo ahora? Porque tampoco se lo van a hacer. Ustedes tienen que hacer el esfuerzo de aprenderse las cosas. Como les dije yo, como está todo el mundo en este momento. ¿Qué es lo que está haciendo, Cochán? Está rezando, ¿verdad? Hasta ahora todo el mundo no se sabe si está vivo o está muerto, pero están rezando. Hasta los comunistas que son ateos, están rezando a Dios. No sé por qué. Entonces nosotros tenemos que aprender nuestro como el Padre Nuestro. Si alguien no se ha aprendido el Padre Nuestro, léalo. Es una oración muy hermosa. Pero entonces esto tienen que ustedes sentirlo. ¿Por qué? Porque van a ser médicos veterinarios. No pueden decir, ay, no sé, ¿qué es eso? No. Un médico veterinario le llega un perrito allí y el perro no le habla, le habla el dueño del perro. Entonces el dueño del perro le va a decir, mire, yo noto que el animal cada vez que come empuja hacia afuera. ¿Dónde tendrá el problema? Ay, no sé. Mire, entonces el veterinario tiene que decir, bueno, mire, vamos a examinar al perrito, vamos a abrirle el hocico y le vamos a ver la garganta. Ay, no tiene nada por ahí, mire, hay que hacerle una endoscopia. Entonces tiene que llevarlo para allá para que le hagan una endoscopia. Porque resulta que de repente el perrito tiene algo enterrado allí. Entonces tiene que ver hasta que pudo el sitio que no tiene que operar. Pero usted no puede decir, no sé, lléveselo a otro, que yo no sé qué es. No podemos quedar en esa pena. Cuando aprenda la cirugía, yo voy a escapar todas las perras ayer, no me fijo. Pero normalmente deben tener 5 años aquí. Entonces vamos a empezar. Nadie me dijo hasta ahora cuáles son los constituyentes de la túnica mucosa. A ver, Daniela. Y completo los nombres, porque cuando usted se aprende la oración tiene que aprendérsela completita. A
lámina epitelial, que depende de la especie, todo el esófago. ¿Qué tipo de epitelio es? Plano. ¡Oh! Plano estratificado. A ver, Plano estratificado. ¿qué más? Queratinizado. O, ¿qué más? No lo he dicho completo. O no queratinizado, dependiendo de la especie, por eso les dije yo, depende de la especie. Ah, dependiendo de la alimentación. De la especie tiene Todos los esófagos tienen epitelio plano estratificado, queratinizado o no, dependiendo de la especie, ¿verdad? Entonces, ok. ¿Y la lámina propia? ¿Qué tejido es? Musculares. Tejido conectivo laxo. Y la lámina muscular de la mucosa siempre es musculatura lisa. Hay quienes no presentan la muscular de la mucosa, entonces se denomina lámina propia, se une con el siguiente tejido conectivo que es la submucosa. Entonces uno dice lámina propia, submucosa. Y luego continúa La túnica adventicia. la túnica Adventicia. muscular. ¿Cuántos componentes tiene la túnica muscular? ¿Y de qué tipo de tejido es? ¿Cómo es la musculatura ahí? Puede ser lisa o puede ser estriada esquelética o puede ser mezcla de lisa y estriada esquelética. Depende de la especie. ¿Y cuántas capas tiene esa túnica? Tiene 2 capas. ¿Qué son los que tienen 3 capas? El estómago y la vesícula urinaria o la vejiga urinaria. Entonces, bachilleres, de acuerdo a esto, ustedes no han estudiado nada ni piensan estudiar. ¿Por qué les digo que no piensan estudiar? Porque ya estamos en el tercer parcial. Entonces no sé cuándo van a arrancar. ¿Será en el cuarto o será en el remedial? Bueno, con todo esto que dije, vamos a pasar entonces las láminas, que son las que ustedes tienen que mirar y tomarle fotos, porque no digo estudiar. Estudian. A ver qué me dicen, qué tejido es este. ¿Qué tejido es? Tejido muscular. Podemos darle mayor aumento para saber qué tipo de tejido muscular es, pero vamos a estudiar primero. Esta es la luz, vean la luz irregular. ¿Por qué? Porque este es un tubo flexible que está como, digamos, colapsado cuando no está pasando alimento, pero cuando pasa alimento él se expande. Entonces esta es la luz del esófago. Si es la luz del esófago, vemos entonces la mucosa, que en este caso es una mucosa que está tapizada por un epitelio plano, estratificado, No queratinizado. no queratinizado. Aquí estamos viendo células planas, todo esto es la estratificación. Entonces, epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y aquí nosotros tenemos un tejido conectivo, bien celular, que no es más que la lámina propia. Luego nosotros estamos viendo aquí haces de fibras musculares cortados en distintos sentidos,
se interrumpe, no es una cinta completa. Eso no es más que la lámina muscular de la mucosa. Lo anterior era la lámina propia y luego vemos nosotros aquí unas glándulas. ¿Qué tipo de glándulas son estas? ¿De qué tipo de secreción? Mucosa. Y por debajo de esas glándulas nosotros llegamos a un tejido conectivo nuevamente y por último tejido muscular. Este tejido conectivo de aquí es la submucosa. Tejido muscular, la túnica, fíjense aquí, la túnica mucosa y vean aquí justamente donde tengo el indicador. ¿Qué tipo de músculo es? Tejido muscular estriado esquelético. Estriado esquelético. Entonces, seguimos avanzando y vamos a llegar a todo ese tejido muscular estriado esquelético que está allí. Fíjense aquí cambia la dirección, aquí hay otro tejido conectivo que está entre las dos capas y ahí hay una estructura nerviosa. ¿Cómo se llama esa estructura nerviosa que está entre las dos capas del tejido muscular, de la túnica muscular? En todos los órganos tubulares lo hay. Ese es el ganglio nervioso mientérico. Tienen la suerte de tenerlo allí cortado y ver los nervios. Y luego llegan a una capa que tiene tejido conectivo y que está tapizada por epitelio plano simple, que no es más que una serosa, dándole menor aumento para que veamos bien todas las capas. Vean ustedes la luz, el epitelio de la mucosa, lámina propia de la mucosa, lámina muscular de la mucosa, túnica submucosa donde existen estas glándulas. Entonces son glándulas de la submucosa, glándulas de la submucosa. Están presentes en todo el esófago de esta especie. Y luego vemos la túnica muscular en un sentido. Aquí está el ganglio mientérico, ganglio nervioso mientérico en el otro sentido, y por último tenemos la túnica serosa. Todas estas características corresponden al esófago de canino, el esófago de los perros. El único que nosotros vamos a observar con un epitelio no Queratinizado. O sea, con un epitelio que no está cornificado, que no hay queratina y con musculatura estriada esquelética. Y además que tiene las glándulas submucosales en todo el trayecto del esófago. Entonces esto es perro, canino pues. Vamos a revisar en todas estas regiones donde hay bastante tejido conectivo. Vamos a ver esos ganglios mientéricos. Segunda lámina. La luz del órgano, luego el epitelio. Ustedes aquí a simple vista ven que este epitelio es mucho más grueso que el anterior, ¿verdad? Muy grueso. La queratina. Nosotros le damos mayor aumento, nosotros vamos a
observar que este es un epitelio Plano. estratificado, queratinizado. La queratina que está en el esófago no es igual a la queratina de la piel. Por lo tanto, ustedes van a ver las células que todavía tienen núcleos porque no se descama esa queratina como la piel. Ustedes observen que la piel, o van a observar, ¿verdad que no la han visto? Que la piel es descamativa en los mamíferos, porque son células muertas. En cambio aquí esta queratina es más, hasta no es tan dura. Y la van a observar porque cambia la tonalidad del rosado, o sea, la superficie. Luego, después que hemos estudiado esta lámina epitelial, nosotros nos vamos aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto que le estoy indicando. La lámina propia. Se continúa con la muscular. túnica o lámina muscular de la mucosa. ¿Qué tipo de músculo tendrá? Es musculatura lisa. Musculatura lisa, siempre. En todas las especies y siempre la muscular de la mucosa es musculatura lisa. Vean que es bastante más gruesa que la que había en el perro. Luego se continúa todo esto que la túnica submucosa. Si estábamos estudiando la mucosa, ahora estudiamos la túnica submucosa, que es tejido conectivo. ¿Qué es diferente, ven ustedes allí, con respecto a la lámina anterior? Nos presenta las glándulas. Que no presenta las glándulas de la submucosa. Si nosotros cortáramos un esófago muy cranealmente, muy cerca de la garganta, pudiéramos ver glándulas esofagiales, pero en el trayecto caudal no hay glándulas. En cambio en el perro vimos que sí las había. Aquí carece de glándulas. También están los plexos submucosos, si lo consiguen. Y por último nosotros observamos una amplia túnica muscular. Aquí se consigue el plexo mientérico en esta región, que subdivide a la túnica muscular circular interna con la longitudinal externa. Y por último vamos a conseguir una túnica serosa. Si tuviera túnica adventicia sería por una región cortada muy cranealmente, donde viéramos también las glándulas. Por lo tanto, esa es una túnica serosa, y además ustedes con mayor aumento van a observar que está tapizada por un epitelio plano simple. Entonces, imagínense ustedes, toda esta musculatura estriada esquelética que está aquí, y con todo lo que vimos desde la mucosa, nosotros podemos entender que este es un esófago de bovino. ¿Por qué? Porque tiene musculatura estriada esquelética en todo el trayecto. Y además, el epitelio es plano estratificado queratinizado. Vamos a observar otro corte de esófago también. Pero este corte de esófago es de porcina. Y nosotros vamos a observar que presenta un epitelio plano estratificado, también es queratinizado. Se parece mucho este epitelio, miren la amplitud del epitelio, se parece mucho al epitelio del bovino por su amplitud. Tiene una angosta capa de la lámina propia de la mucosa,
Luego, nosotros observamos que tiene una lámina muscular de la mucosa bastante amplia, como en este caso, y en cambio tiene una túnica submucosa delgadísima, en la cual nosotros no vamos a ver glándulas. Y por último vamos a observar una amplia túnica muscular, pero nosotros aquí observamos musculatura lisa, tanto en la capa interna como en la capa externa, y la túnica serosa. Entonces, vean ustedes, todo el esófago, los 3 esófagos que hemos visto, tienen todas las túnicas, pero tienen diferencias notables entre ellas. Entonces, esas son las diferencias que ustedes tienen que aprenderse para cuando vean una lámina. Esto pueden ustedes aprendérselo prácticamente al ir observando la lámina, van a ver qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Entonces, este es un esófago de porcino, el anterior que veíamos era esófago de bovino, y el primero que vimos, el esófago de canino, que son los más que el veterinario está pendiente porque son las especies domésticas que nosotros revisamos. Hay mucho murmullo, yo no sé si hay alguien que quiera dar la clase. Aquí, esta región que estoy observando aquí, digamos que esta es la luz, y aquí que tenemos El epitelio. un epitelio. ¿Cómo es ese epitelio? Plano y estratificado. No sé si será queratinizado o no, porque yo lo tengo a bajo aumento. Pero a ustedes les debe llamar la atención que en un punto determinado de la lámina, como aquí por ejemplo, desaparece el epitelio plano estratificado completamente y pasa a ser un epitelio cilíndrico simple secretor. Fíjense, hasta aquí el epitelio plano estratificado, y aquí nosotros lo empezamos a ver un epitelio cilíndrico simple secretor. Ahí es que nosotros estamos llegando a la primera porción del estómago, que es la región cardial. Entonces hay un cambio brusco de epitelio, y todo el estómago tiene este epitelio, es decir, las 3 regiones. El epitelio gástrico es un epitelio cilíndrico simple secretor. Apréndanse eso de memoria, no hay otra manera. Es secretor porque si nosotros observamos las células, vemos que son cilíndricas, pero también vemos que estas células son muy claras y tienen como unos huequitos que parecen una esponja. Esos no son más que gránulos de moco, de mucígeno. Por eso se dice que es un epitelio cilíndrico simple, pero secreta mucígeno, moco. Y como estamos en la primera región del estómago, tenemos que estudiar estos entrantes, estas foveas. ¿Se acuerdan que yo les dije este nombre distinto que vamos a estudiar? Las foveas, y que son
invaginaciones de la lámina mucosa completamente para formar como unos pequeños huecos, unas cavidades. Entonces eso se llaman criptas y se denominan criptas gástricas porque están en el estómago, porque después vamos a estudiar las criptas intestinales, en este caso criptas gástricas. Y las criptas gástricas, nosotros en la porción baja de las criptas, vean aquí, ¿esto qué será? Una glándula, ¿verdad? Glándulas. ¿Dónde están ubicadas las glándulas? Ubicación específica de las glándulas de la región cardial del estómago. ¿Dónde están ubicadas? Esa que le tomó fotos, ¿sabe lo que está tomando? Está tomando las glándulas que están ubicadas en la lámina propia. Yo no he pasado mucosa y luego estoy en el tejido conectivo, que debe decir que estoy en la lámina propia. La lámina propia se ubica en las glándulas gástricas denominadas glándulas. ¿Cómo se denominan estas glándulas? ¿Cómo se denominan? Gástrica. ¿Qué otro nombre propio recibe? Lámina propia. Si están ubicadas Lámina propia. en la lámina propia de la región cardial, ¿cómo se llaman las glándulas? Pregunta de examen. Glándula propia. Glándulas cardiales. Dios mío. De verdad que yo me siento así como que estoy hablando con quién. Como glándula gástrica y líquida. No, de verdad, mira, me preocupa. Vean las glándulas cardiales. Ahí es Son órgano. glándulas, fíjense que ocupan, Ahí ya es estómago, ¿verdad? fíjense, las criptas son cortas No, pero al y lado. las glándulas son ramificadas, pero no hay Al lado recorativo. gran, digamos, cantidad de glándulas. ¿Y de qué tipo son esas glándulas? ¿Qué secretan? Moco. ¿Qué secretan? Si ya lo vimos. Moco. Moco. Entonces, bueno, por eso son tan claritas. Nosotros vemos que hay así, ¿no? Que secretan moco. Y luego después que lo ven, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Músculo liso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se denomina eso? Lámina muscular de la mucosa. Llegamos aquí a esta región, hay tejido conectivo y hay glándulas. ¿Y qué tipo de glándulas? ¿Glándulas de qué tipo de secreción? Mucosa. Claro, si no es serosa, es mucosa, pero son glándulas mucosas, la están viendo porque tienen los núcleos todos rechazados hacia la periferia. Estas glándulas no debieran de estar, o no, en otras especies no se consiguen, porque son glándulas esofagiales que en la primera porción del estómago ellas llegan hasta allá. Entonces, en las demás regiones del estómago van a observar que en la submucosa no hay glándulas. Entonces, estas glándulas no son propias del estómago, sino que se proyectan desde el esófago ¿de qué? De un canino. ¿Por qué dijimos del esófago de un canino? Porque es el único de las especies que nosotros estudiamos que tiene glándulas submucosales en todo el trayecto del esófago, incluso proyectándose a la primera porción del estómago. Y luego, después de la glándula que vemos la túnica muscular. Y por último, ya está en 3 sentidos. La túnica muscular del estómago tiene 3 sentidos. Y luego nosotros nos vemos en
túnica bastante amplia, la túnica serosa. Este, señores, se llama la porción gástrica cardial. En este caso específico era de un canino. Y pasamos a la segunda región del estómago, que es la región fúngica. El estómago, sí. Región cardial y fúngica. Voy a cambiar la lámina de sentido para que veamos. ¿Alguien que le da la clase? Que estoy escuchando mucha conversación por allí. Sería bien interesante. Fíjense, aquí estamos en la superficie de la mucosa del estómago, región fúngica. ¿Qué vemos? ¿Cómo es el epitelio que reviste esa mucosa? Darío, dígalo. ¿Qué más? Completo, dígalo completo, sin miedo. ¿Qué más? Secretor, cilíndrico, ¿Por qué tengo que estar cuchareando así? Porque eso es cuando yo digo, tengo que cucharearlo, porque cilíndrico. ¿Qué más? Simple. ¿Qué más? Este secretor. Ay, por favor. Eso es cuchareo. Y en los exámenes orales no vale el cuchareo. O sea, o dicen o no dicen. Y los que van a presentar ya saben cómo es. Los que van a presentar oral. Entonces ahí tienen un epitelio cilíndrico simple secretor. ¿Qué más están viendo allí? Están observando que, fíjense, las criptas como son comparativamente con las anteriores, son más profundas. Son criptas más profundas. ¿Y cómo son las glándulas? Todo esto, ¿dónde están ubicadas las glándulas? Te mato. Y tenemos el epitelio y después que sigue la lámina propia. Entonces, las glándulas gástricas, al igual que en la primera porción, están ubicadas en la lámina propia. ¿Cómo se llamarán estas glándulas? Glándulas fúngicas. ¿Qué más? Van a observar con mayor aumento que estas glándulas, fíjense, son de tipo, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la morfología de la glándula? Tubulosa. ¿No la están viendo? Pues todo esto es la glándula. Miren, tubulosa. Al fondo se ramifica un poquito y forma como unos pequeños acinos, pero es el fondo de la glándula. Entonces, una glándula tubulosa simple. Cada glándula drena en la región acá del, ¿cómo se llama esto? Que hasta aquí, en la cripta. Y nosotros observamos, aquí esta es la porción que yo les decía a ustedes. Es inconfundible. ¿Por qué? Porque las glándulas presentan 4 tipos celulares diferentes. ¿Cómo era la secreción de la región cardial? Mucosa. Todas las glándulas con células acinales o de mucosa. En cambio aquí, nosotros vamos a estudiar 4 diferentes tipos celulares. ¿Cuáles son esos? A ver si alguien lo recuerda. ¿Cuáles son? Qué jóvenes estudiosos, me emocionan de que son tan estudiosos. ¿Alguien recuerda? ¿Las vieron con mucho detenimiento cuando vieron epitelio y vieron morfología celular? Estas células que están aquí, que son células de morfología, ¿cómo son? Esas no son cúbicas, puede ser poliédricas, ¿verdad? Porque tiene varias caras. Tienen un núcleo
núcleo central puede ser eucromático o heterocromático dependiendo la actividad que tenga esa célula. Ahí lo estamos viendo, la que está indicada es eucromático. Sin embargo, por acá yo estoy viendo una célula muy Heterocromático. muy bonita ella, con un núcleo heterocromático. Esa célula, ¿cómo se llama? Que secreta el ácido clorhídrico que forma parte del jugo gástrico. ¿Cómo se llama esa célula? Parietal. Una claro, si a mí a clase apenas me asisten 15 alumnos entre dos grupos que debieran de haber por lo menos 100 y asisten 15, y esos 15 tienen mala memoria. Claro, porque ni siquiera saben eso, que ya, oye, yo me esmeré en decirles y hablarles y decirles lo que hacía la célula, pero ya veo que no. Entonces, ok, célula parietal. ¿Cuál es la otra célula que nosotros estudiamos acá? Por ejemplo, esta que está aquí. ¿Cómo se llama esa célula que tiene el citoplasma basófilo, un núcleo rechazado pero redondeado hacia la región parabasal cercana a la base? ¿Cómo se llama? Y que hay muchas. Se llama célula principal, porque las células donde hay mayor número de células, entonces son las principales. Y luego también estudiábamos una célula que se consigue en el cuello de la glándula y se denomina célula mucosa del cuello. ¿Y cómo es la célula mucosa del cuello? Es una célula que tiene el núcleo rechazado hacia la base, como una pequeña media luna, o como una luna naciente, más bien dicho. Y la célula piramidal tiene el citoplasma forma de espumoso por los gránulos de moco. Entonces se denomina célula mucosa del cuello. No hay en toda la glándula, sino en la región del cuello. Y hay una cuarta célula que nosotros no la distinguimos con hematoxilina y eosina, sino que tenemos que hacer tinciones de plata, por ejemplo. ¿Cómo se llamará esa célula con tinciones de plata, bachiller? ¿Cómo se llama? Argentafina, que es una célula endocrina. Virgen purísima, estoy preocupada. Mire, si yo ganara por lo que ustedes pasen de año, estuviera yo pidiendo limosna en la esquina. Claro. No me puedo fiar de eso. Imagínense, me dan un premio porque sus alumnos son los mejores. Y resulta que entran a concurso, le tengo que salir a pedir limosna porque no me van a pagar nada. ¡Qué barbaridad! Menos mal que yo no me fío mucho de eso. Vamos con otra región del estómago. ¿Cómo se llama la región del estómago que no hemos estudiado? Pilórica. Región Pilórica. pilórica, porque está cercano a la región del píloro. Profesora, ¿y ¿Qué es el píloro? la especie que el profesorito dijera? ¿La lámina qué especie era? No sé, porque no la tenemos. En cualquier especie doméstica, así sea un rumiante, así sea un gato, tiene las tres porciones del estómago glandular igual, pero no sé qué especie en particular es. Y yo dije, pudiera, en el anterior dije, esta pudiera ser de perro. ¿Por qué? Porque están las glándulas esofagiales. Si no, esta no sé. Vean, bachiller, aquí también tienen que agudizar la vista. ¿Por qué? Porque es muy
muy clarita la tinción con hematoxilina y eosina. ¿Por qué será tan clarita? Tú que sacas buena nota en los quizzes. ¿Por qué será tan clarita esa región? Micropoeta malo. A ver qué dice. Gran descubrimiento. A ver, ¿por qué será tan clarita? Ustedes no lo están viendo ahí. Dice que el micropoeta malo, Alexis. Dice que está malo el Y yo micropoeta. ya se lo dije. Dice que está malo el Resulta que yo micropoeta. cuando empecé la clase les dije. ¿Por qué será? Oye, no piensan nada. Profe, Bachilleres, porque secretan. Moco. Eso. No, los mocos de que yo me estoy sonando de llorar, me da ganas de llorar. Eso secreta moco. Les digo, la primera región, o sea, la región cardíaca, y la última región, que es la pilórica, secreta moco. Entonces las glándulas son muy claritas. Vean ustedes desde el epitelio. ¿Cómo es el epitelio, bachiller? Dice que no lo oí. No importa que no lo vea, porque yo ya se lo dije. ¿Cómo es el epitelio de esta región? cilíndrico, simple, secretor. Secretor. Qué difícil, ¿verdad? Que lo está viendo ahí primero y encima de que lo está viendo ya lo dije. Entonces, cilíndrico, simple, secretor. Pero ¿qué otra cosa observamos diferente? Observamos, bueno, lo observo yo, de repente ustedes lo ven igual, pero ¿qué observamos? Las criptas son los gruesos. Que las criptas son más profundas. Si le pongo mayor aumento, un poquito más, nada más. Miren las Ahí se lo voy a identificar. Ah, qué bueno. Vamos a ver cuando te lo ponga en el examen, a ver si lo identifique, me lo dice completico. ¿Verdad? Las criptas son más profundas. Las criptas profundas. Y las glándulas, vean ustedes cómo son las glándulas. También más profundas. Y llegan hasta prácticamente el límite. ¿Con qué? Que es lo que estoy mostrando aquí, esta cinta acidófila. Muscular de la mucosa. Con la muscular de la mucosa. Entonces, esos son detalles que uno observa cuando le ponen la lámina, está haciendo el diagnóstico de la lámina. Entonces uno dice, la región cardial tiene glándulas mucosas, pero corticas. Y las criptas son corticas. Y tiene mucho tejido conectivo entre medio de las glándulas. En cambio, en la región pilórica, las criptas son profundas, las glándulas llegan hasta la profundidad de la lámina propia y contactan casi con la lámina muscular de la mucosa. Entonces estas son glándulas tubulosas simples que en el fondo se enrollan, pero al igual son de tipo mucoso. Miren lo clarito que lo vemos. Así con la tinción es muy pálida. ¿Por qué? Porque es moco lo que secreta. Entonces tenemos allí, esta es la región, luego tenemos la lámina o la túnica submucosa, túnica muscular. Fíjense aquí claritamente se ve 1, 2 y 3, o sea, tiene 3 sentidos. Transversal, o sea, está así como, ¿por qué? Porque tiene, acuérdense que el estómago es un saco, entonces no puede tener rígidamente la túnica muscular, sino que ella envuelve todo eso para sostener el alimento que ingresa. Es muy amplia la túnica muscular, todo esto es túnica muscular, miren, hasta aquí que llegamos a qué? A la túnica serosa. Vamos por los 3 estómagos de rumiantes.
Primero, porque la mucosa presenta elevaciones bastante grandes. Las elevaciones de la mucosa, ¿cómo se llaman en el rumen? Tampoco se acuerdan. Se llaman papilas. No es tan importante que no recuerden el nombre, pero sí sería interesante, ¿verdad? Pero lo otro importante que tiene, esta no es rumen. Dame la lámina, la lámpara aquí, que no tengo la... Entonces, señores, las elevaciones de la mucosa hay grandes, largas, hay otras más corticas, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene un epitelio que reviste esa mucosa, que es un epitelio plano estratificado queratinizado. Y ustedes ven que toda la lámina, esta que se llama la papila, presenta un centro de tejido conectivo. El tejido conectivo, que está inmediatamente por debajo del epitelio, que es muy celular, se trata de la lámina propia. En cambio, el tejido conectivo, si ustedes ven el fondo aquí, la raíz de la papila, ustedes van a observar que este tejido conectivo, fíjense aquí, contacta con la túnica muscular, por lo tanto será la túnica submucosa que se introduce en las papilas. Entonces, es elevación de la túnica mucosa y de la túnica submucosa. Hay papilas largas y cortas, primarias y secundarias, etc. Pero todas las papilas son en este sentido iguales. Luego tenemos la túnica muscular en dos sentidos. Miren, un sentido bastante amplio. Allí hay un ganglio nervioso con su nervio, y luego se continúa la otra túnica, la otra capa de la túnica muscular, para por último nosotros observaríamos que la túnica serosa, porque eso está dentro del abdomen, entonces está revestido por peritoneo. Ese es el rumen. Vamos a estudiar la segunda porción de estos perestómagos, que se llama el retículo. Fíjense en el retículo. El retículo es más interesante porque en su base las proyecciones de la mucosa son idénticas a las proyecciones, microscópicamente hablando, son idénticas a las proyecciones del rumen, pero por lo tanto tiene un epitelio plano estratificado, queratinizado, presentan tejido conectivo, vean ustedes, que proviene de la lámina propia y de la túnica submucosa, pero en la región, digamos, del ápice, en el ápice de la proyección
mucosal se consigue tejido conectivo, tejido muscular liso, que no es propio del retículo, sino que proviene de la gotera esofágica. Entonces, eso es muscular de la mucosa, pero solamente en el ápice de las proyecciones de la mucosa. Y lo demás se continúa igual. O sea, la túnica, después sigue la túnica muscular en dos sentidos y la túnica serosa. Entonces la gran diferencia está, microscópicamente hablando, en que hay muscular de la mucosa solo en el ápice de las proyecciones mucosales. Vamos a estudiar la otra región que se llama el omaso o librillo. Fíjense, estas proyecciones son muy largas y tiene en todo el trayecto de la elevación de la mucosa, o sea, en este caso de la hoja del librillo, tiene los siguientes componentes. Voy a contar el examen. Tiene el epitelio. ¿Cómo es el epitelio? Plano, estratificado, queratinizado. ¿Qué más tiene? Tiene lámina propia, disculpen. Esta lámina propia se introduce allí y se introduce también la lámina muscular de la mucosa y se introduce parte de la túnica muscular, la primera capa de la túnica muscular. Y todo el trayecto de la hoja del librillo es igual. Entonces ustedes desde la base de la hoja van a estar observando, mire aquí la musculatura como está dentro de la hoja. Entonces van a estar observando muscular, tejido muscular liso en todo el trayecto. Vean acá desde que comienza la hoja. Entonces esto ustedes, claro, lo van a ver mejor en su microscopio. Luego están fíjense aquí cómo se ve que la túnica muscular desde su comienzo ingresa a la hoja. Y luego las siguientes capas de la túnica muscular, es decir, la longitudinal externa, no se introduce a la hoja, pero al final vemos la serosa que recubre este órgano. Bachilleres, con muy detalladamente les presenté las láminas. Eso no quiere decir que ustedes detalladamente cuando pase la lista se afuman, porque estamos viendo que uno hace un esfuerzo, no para mí, yo ya me gradué hace casi 30 años, es para ustedes. Son ustedes los que... Yo ya me voy a jubilar y me voy a ir a cuidar nietos. Para ustedes tienen que ir a defender el campo, tienen que trabajar, ganar dinero, comer bien, vestirse bien, vivir bien. No vamos a vivir, porque yo me niego completamente a vivir como pobres. Me niego completamente a tener que andar vigilando al vecino a ver qué compró. ¿Para dónde conseguiste leche? ¿Dónde conseguiste papel higiénico? Oye, ¿qué es lo que pasa en este país? Por favor, eso no puede ser. No hay ni siquiera pasta de dientes. Oye, eso no puede ser. Un país tan
algo hay que estudiar. Por eso el nombre.